Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy quiero, no sé, tratar de transmitir un poco de calma, un poco de tranquilidad. Vamos a ver lo que van haciendo los mercados, no nos adelantemos a los acontecimientos. Digo esto porque creo que, bueno, a mi ver, me repito muchas veces, pero creo que no queda claro. Es decir, cada uno tiene que tener su propio criterio, cada uno tiene que tener una estrategia antes de invertir. Y lo difícil es eso, es no dejarse llevar, pues por ciertas noticias, por titulares alarmistas. Es muy fácil comentar que SIBA se hunde, igual que en resistencia era muy fácil decir, cuidado que se va a listar en Robinhood, cuidado que Shiba Inu va a aparecer en no sé dónde, atentos que se va a la luna porque Samsung, que sí, que todo eso es muy fácil hacerlo en resistencia. ¿Por qué? Porque por desgracia a la vez nuestra mente muchas veces nos lleva a leer los titulares que no queremos leer o que pues internamente nuestra mente nos dice lee esto, titulares como habéis visto de Shiba se hunde, titulares de Shiba se va a cero, y yo siempre os insisto en lo mismo, yo sé si Shiba se va a ir a cero, no lo sé, yo sé si Shiba se va a ir a un centavo de dólar, no lo sé, pero creo que son ya varios los vídeos en los que tratamos de establecer escenarios, no solo en Shiba Inu. Lo hemos visto también con IOTEX, lo hemos visto en Nano, lo hemos visto en Sand. Os he mostrado niveles en Maná, es decir, yo trato de establecer escenarios, yo no sé lo que va a hacer el precio, no sé cómo va a llegar a esos niveles, pero normalmente son niveles que, como veis, van funcionando. Muchas veces me preguntáis, David, pero ¿cómo hay que hacerlo? No sé, a mí lo primero o cuando empecé en este mundo, hablo de la bolsa ya antes que de criptomonedas, la primera información que me encontraba es compra en soporte, venden resistencia. Y dicho esto aquí, se pueden hacer matices, pero sí, la información es esa, compra en soporte, venden resistencia. Siempre hay que vender en resistencia, esa ya es tu decisión. Puedes salirte en un zonal de resistencia y si después hay una ruptura de resistencia, volver a entrar. O quizás tras esa ruptura de resistencia esperar a un nuevo retroceso en el precio que vuelva a apoyar en soporte. Pero bueno, esa información es de la más veraz que hay que encontrarse en internet. Y es esa que normalmente se compra en soporte y se vende en resistencia. Dicho esto, vuelvo a insistirte, las noticias, el rodearte de, ciertos gurús, ciertos vendehumos, todo eso te va a llevar a equivocarte, te va a llevar a dudar en ese momento en el que si tú tuvieras un plan establecido, si tú te has marcado unos niveles de soporte o te has basado en los que damos en el canal, si tienes clara esa idea y vas a entrar en esos niveles, entra, digan lo que digan. Que sí, que tu cabeza te va a decir, bueno, el único subnormal que está entrando en ese nivel porque se está cayendo, porque todo el mundo dice que se está cayendo, ya, pero resulta que después a lo mejor eres el único subnormal que ha comprado en el precio más bajo. ¿Esto lo sabes cuando se está dando el movimiento? No, tienes miedos, tienes dudas, yo os decía el otro día, irse a la peluquería, cerrar el broker, no mirar. Y es que lo vuelvo a repetir, que cada uno tiene que tener su estrategia y su criterio, su escenario. Yo planteo muchos escenarios. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a hacer el precio. ¿Qué consigo con los niveles que se van marcando sobre las diferentes criptomonedas, acciones, índices y demás? Tener una referencia, tener un pequeño guión, como suelo deciros, tratar de poner la estadística a mi favor para que en esos zonales, decida y viene, realice mi inversión, cierre mi inversión porque se ha roto un soporte, reabra una operativa porque se ha roto una resistencia, pero los niveles, como os digo, funcionan. Que es difícil confiar en esos niveles cuando estamos rodeados de, noticias, alertas, falsa información, humo, sí, es difícil, pero yo lo que trato de, enseñaros es que los niveles funcionan. Haya noticias de un tipo, se esté hundiendo todo, haya un cataclismo, los niveles funcionan. Y siempre os insisto, un soporte sigue vivo mientras no se ven cierres por debajo de ese nivel de soporte, mientras no se rompe ese soporte, el soporte sigue vivo. Voy a repetirme en esto, pero quiero que quede claro, yo desde el canal incito a comprar en los niveles que yo marco de soporte, no. A la vez incito a vender en los niveles de resistencia que se marcan, tampoco. Tú tienes que tomar la decisión, esos niveles te van a ayudar o creo que te van a ayudar, con esa intención se marcan, pero no tengo el DeLorean, no vengo del futuro, sí, funcionan muy bien los niveles, vamos acertando, vamos, acompañando a los movimientos, así es. ¿Quién te lanzaba la alerta en el Bitcoin? ¿Quién te marcaba ya un nivel de soporte en Bitcoin antes de incluso caer? El canal de David Fraile no aparece en búsquedas, no es gurú, no lo pretendo, que trato de ayudar, pero yo mismo confío en esos niveles, es decir, no es que yo marque unos niveles o diga que aquí puede aparecer, no, yo trato de confiar en los niveles y trato de establecer un escenario en base a esos niveles. Mientras esto a ti no te quede claro, no vas a conseguir ser rentable, no vas a conseguir, tener una estrategia, o vuelvo a repetir, no vas a conseguir poner la estadística a tu favor, es decir, donde puede aparecer el capital es en esos niveles, donde puede desaparecer el capital es en esos niveles, entonces trata de adelantarte a esos movimientos. Siento si a muchos esto resulta una charla o resulta pesado, algunos ya igual han adelantado el vídeo para ver niveles, me parece genial, pero a mi ver, y ya sé que tiene que dar igual lo que yo piense
piense o deje de pensar, pero a mi ver estos son los cimientos, estas son las maneras de, bueno, pues ir creando una cartera, ir creando unos beneficios, ir consiguiendo, ver crecer nuestros ahorros. Y vuelvo al origen, que rompen la baraja y todo esto de las criptomonedas se va a hacer o no lo sabemos, por eso siempre hay que invertir con el dinero que no se necesita. Si yo invierto con el dinero que necesito, esas noticias, ese SIVA se hunde, esos titulares alarmistas te van a comer mentalmente, te van a hacer cerrar la operación en el peor momento y encima vas a estar generando una pérdida de dinero que quizás necesitabas. Desde el canal, no solo con Shiba Inu, con acciones, con índices y demás, esto es lo que tratamos de evitarte, esto es lo que trato de que, esquivéis. ¿Por qué? Porque yo confío en el análisis, yo voy viendo que el análisis y los niveles funcionan y creo que sí que se pueden establecer, ciertas estrategias para invertir. No os mareo más, vamos a pasar directamente en principio un gráfico de Nano, vamos a ver niveles en Shiba Inu, vamos a ver Sand. Tengo intención también de actualizar el gráfico de IOTEX, pero bueno, no os hago spoiler, pasamos a la plataforma gráfica y vemos estas criptomonedas. Pues bien, comenzamos con el gráfico diario de Nano, una de las criptomonedas que habíamos comentado que cumplía con un patrón técnico que nos había llamado mucho la atención, este corte al alza del MACD en pleno nivel 0. Se vienen marcando además en el gráfico diario, fijaros que se vienen marcando mínimos ascendentes, tiene un fuerte impulso alcista, caía a niveles muy bajos, detectábamos ese patrón y lo comentábamos en el canal. Y nuevamente aquí debo hacer un receso y en ese vídeo que os comentaba que no tiene por qué de Nano realizar este movimiento, es decir, que puede suceder o no suceder, pero en mi cabeza aparece ese escenario, creo que puede dar ese movimiento al alza y así os lo transmitía. Como os decía, ese patrón sigue estando en el gráfico, es decir, ese patrón puede cumplirse o no, pero sigue estando en el gráfico. ¿Qué trato yo? De adelantarme a ese movimiento. Tengo ese escenario y lo que trato es de adelantarme a ese movimiento. ¿Qué hemos dicho al principio de vídeo? Una de las premisas de bolsa, de criptomonedas, de inversión: compra en soporte, vende en resistencia. Vale, pues volvemos con el gráfico y en el gráfico diario se había marcado un nivel de soporte, estos entornos entre los 4,74 y los 4,97. Es un nivel que a mí no me gustaría ver perder en cierres, me haría dudar de ese escenario que estoy planteando. No obstante, la directriz está moviéndose al alza, la directriz que hemos comentado alcista. Esos mínimos ascendentes vienen moviéndose al alza, es decir, incluso puede caer a estos zonales de los 3,56. Ojalá no lo haga, pero cierres por debajo del soporte quizás me alertarían de ese posible movimiento a la baja o un apoyo en este nivel de origen de los 4,07, que no tenemos el DeLorean, que no venimos del futuro y no sabemos lo que va a hacer la cotización. Pero trato de establecer esos escenarios, trato de buscar niveles en los que la probabilidad puede jugar a mi favor y en base a ese patrón que detectaba, en base a estos niveles de soporte, el soporte diario por ahora se está respetando y vamos a ver en el gráfico horario porque se marcaba también un nivel de soporte de corto plazo. Primero recalcar lo ideal, lo decíamos, batir resistencias, no tenemos cierres por encima de este zonal de resistencia, es más, habría que pedirle ya superación de los máximos de vela, los 6,63, pero es que por encima tenemos esta resistencia, hay que pedirle superación de los 7,50 en cierres. Esto no es algo que diga ahora nuevo, es decir, esto estaba comentado en ese vídeo sobre la cotización o el patrón que veíamos en Nano y que era muy similar al patrón que habíamos detectado en Shiba Inu. Shiba Inu, cuando detectamos ese patrón, rebotó de golpe y se fue a la luna de golpe, o nos dio ese 1000% de rentabilidad de golpe. No, atacó soporte, perforó el soporte sin realizar cierres por debajo del soporte, metió miedo y después vino el impulso. Es decir, no quiero decir que Nano lo vaya a hacer igual, lo repito, pero yo veo ese patrón, veo los movimientos y trato de adelantarme, como he dicho. A la vez, dicho esto y visto que no hemos roto niveles de resistencias que hay que romper, se marcaba este nivel de soporte en el corto plazo, estos entornos de los 5,30, 5,26. Por ahora el precio está respetando el nivel de soporte de corto plazo. Que se pierde este soporte de corto plazo, lo más probable es una caída de la cotización a este soporte del gráfico diario y quién sabe si incluso ataque a la directriz. Eso ya cada uno tiene que buscar su estrategia, pero vuelvo a repetir que nos dice la teoría que normalmente soporte se compra y de vender se venden resistencias. ¿Podríamos marcarnos resistencias para el cortísimo plazo? Sí, si analizamos este primer impulso, este último impulso bajista, ponemos el FIBO en color rojo y os amplío esta zona para que lo veáis mejor. Y yo ahora mismo detallaría la resistencia de corto plazo en estos entornos, los 5,75, 5,79. Este es un zonal a batir en el corto plazo, pero repito, en el zonal de soporte que veníamos marcando parece que está volviendo a aparecer el capital. ¿Que lo rompe hoy mismo, que lo rompe mañana o pasado? Pues por supuesto que cambia el escenario, pero ahora mismo está respetando el nivel de soporte de corto plazo. Pasamos a ver el gráfico diario, el conocido gráfico de Shiba Inu, la cotización de Shiba frente al dólar, cotización del token SHIB. SHIB es el token de Shiba y su cruce frente al dólar. Gráfico bien conocido en el canal, a mi ver, los niveles vienen funcionando. Quiero remitiros, lo veis aquí en pequeñito, pero este zonal se rompía a un nivel de soporte de corto plazo y el precio caía al soporte de medio plazo. Aquí el precio impulsaba. No tengo acceso ahora, pero me gustaría que busquéis noticias de Shiba Inu en estos
estos movimientos. Pero finalmente vuelvo a lo mismo. Si yo tengo un escenario, si yo tengo una estrategia, si yo tengo planteado invertir en zonas de soporte, en este zonal habría vuelto a acertar, se rompían posteriormente resistencias y el precio, como veis, pues fuerte impulso. Dicho esto, estoy diciendo que aquí sí o sí va a aparecer el capital, que es que no lo sé, yo adivino no lo soy. Aunque a veces parezca que tengo el DeLorean y que he estado en el futuro y he visto precios, como me decís, yo no tengo el DeLorean, yo no puedo adivinar el futuro. Pero sí que tengo una ruptura de este primer soporte, se rompía este nivel de soporte y alertábamos de la posible caída a siguientes niveles de soporte que marcábamos o delimitábamos en entornos entre los 39,57 y los 44,32. Se ha visitado prácticamente el nivel mínimo de soporte. Pero este es un zonal de soporte de medio plazo que seguirá vivo mientras no se rompa en cierres. Cuando veamos cierres por debajo de este nivel de soporte habrá que calcular niveles, habrá que plantear otros escenarios, nos comerá el miedo y dudaremos muchísimo, por supuesto, que yo también dudo, si yo soy el primero que duda, pero al final siempre os digo lo mismo, el análisis está para eso y los niveles están para eso. Si yo me centro simplemente en los niveles, fijaros cómo el precio no rompía los niveles de resistencia, lo alertábamos también con una alerta en Bitcoin. No voy a enseñar el gráfico del Bitcoin porque, bueno, pues quiero calcular niveles, si quieres ver soportes que hemos marcado y niveles, ahí les tienes, pero veníamos alertando de que faltaba fuerza y finalmente, pues como veis, caída al nivel de soporte. De hecho, el precio rebotó ya en un primer momento en estos niveles de soporte. Marcábamos la resistencia y posible salida. Que después romper resistencias quizás me hubiera vuelto a unir a la tendencia, pero marcábamos este nivel de resistencia. En gráficos horarios hemos visto como además no rompía los niveles de resistencia de corto plazo y finalmente, bueno, pues como veis ya digo caída al nivel de soporte. Digo que aquí ya hemos visto mínimos y el precio se va a ir ya al infinito, no lo sé. Puede incluso hacer una vela, caer a los entornos de los 32,70, 32,60 y después recuperar precio en cierres, respetar el soporte y después impulsar. Eso no lo sabemos, pero lo que voy, al final teniendo un escenario, finalmente como veis el precio ha caído a este nivel de soporte. ¿Se venden niveles de soporte y se compra en niveles de resistencia? A mi ver no, pero si esa es tu estrategia, a ti te funciona, pues adelante. Yo mientras no veo ruptura de un nivel de soporte no confío todavía en que el movimiento a la baja vaya a continuar. Decíamos que por la posición del MACD tenía quizás aún recorrido a la baja, sí que lo hemos comentado en varios vídeos. Tenemos al estocástico lento en niveles muy bajos y alertando de posible movimiento fuerte a la baja. No, ahora mismo el estocástico lento no nos está alertando aún de eso. De hecho, la caída del estocástico rápido a niveles de sobreventa puede que despierte el interés y bueno, pues aparezcan las compras en Shiba Inu. Os remito nuevamente a este antiguo movimiento bueno, cuando alertábamos de ese posible impulso en Shiba. Fijaros cómo el estocástico rápido caía a estos niveles de sobreventa y el estocástico lento no lanzaba esa alerta o no caía a niveles de sobreventa, alertándonos de posible presión bajista. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, cada uno tiene que tener su propia estrategia. Sí que me gustaría en el gráfico horario marcaros bueno, pues unos niveles de resistencia de esta última onda a la baja. Me fijaría bueno, pues en el impulso que viene desde ese zonal de resistencia. Es decir, calcularía los retrocesos a este impulso bajista y me marcaría este zonal coincidente con una media de 133 sesiones, 38,2 de los retrocesos y le pediría superación de los 51,21 en cierres para poder confiar en que realmente el apoyo en soporte sea bueno y se quiera bueno, pues impulsar al alza. Por supuesto, la resistencia de medio plazo sigue vigente, es decir, este nivel os lo hemos ya detallado varias veces. Entornos de los 65,96 es realmente el nivel a batir. Y si queremos incluso hilar aún más fino, bueno, pues os he marcado ahí los retrocesos de este último movimiento a la baja, os amplío esta zona para que lo veáis bien. Es decir, el último impulso que tenemos bajista, yo le pediría superación en un primer momento de estos 46,87, que a la vez es un posible objetivo tras apoyar de nuevo en este nivel de soporte. Pues sí, puede ser este el objetivo alcista del rebote que estamos viendo en este momento. Por ahora se ha parado nuevamente el 38,2, es decir, tiene que mostrar fuerza, tiene que romper el 38,2, superar estos 46,69, 46,75 y como hemos comentado, pues esta superación de los 51,10, 51,20 ya me alertarían de que probablemente pueda venir bueno, pues un impulso mayor o como se suele decir algo más fuerte que un simple rebote de la cotización por bueno, pues por relajación de indicadores técnicos y demás. En pantalla ya el gráfico diario de SAND, bueno, increíble, ¿no? Ayer mismo marcábamos siguiente nivel objetivo en los 4,63, 4,65 y bueno, pues ahí se ha detenido la cotización de SAND. Os acerco esta última parte del gráfico para, bueno, pues adaptar niveles. Recordad que tenemos un posible objetivo alcista en los 5,50. Para eso hay que ver cierres por encima de estos 4,70, 4,75 vamos a pedirle. Como digo, debemos adaptar los fibos, debemos adaptar a este nuevo máximo. ¿Y por qué adaptamos los fibos? Porque este soporte debemos adaptarle al tener ya nuevos niveles de máximos
entornos o nuevos máximos a la cotización de Sandbox. Bien, estocásticos aún mostrando fuerza, es decir, estocástico lento en niveles altos. Fijaros la caída de estocásticos rápidos a niveles de sobreventa. Os solemos decir que cuando se da este movimiento y coincide en un nivel de soporte, pues bueno, suele aparecer el capital. Dicho de otra manera, suelen aparecer las compras o suele aparecer la demanda. Dicho esto, elevaría ahora mismo el nivel de soporte a estos entornos, zonal de los 3,70, 3,67, zonal del 38,2 de todo este impulso alcista. A mi ver, este es el nivel de soporte de corto plazo. Mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles, predisposición alcista. Si vemos superación de resistencia, ya digo, posible objetivo en los 5,50. Y a la vez, bueno, pues viendo todo el impulso alcista, me voy a marcar como nivel de soporte, le voy a llamar de medio plazo, aunque sea de la última onda, marcaría este como nivel de soporte fuerte, en torno de los 3,40, 3,48. Fijaros que en ese zonal prácticamente en breve pasará por aquí la media de 133 sesiones. Fijaros cómo avanza con el precio, con lo cual a mí no me gustaría ver cierres ya por debajo de los 3,35, 3,36 dólares por Sant. En IOTEX, bueno, pues asistíamos a un fuerte impulso alcista. Me ha creado mis dudas porque veía el gráfico y creo que había marcado el 38, el 50%, pero en el gráfico que yo estaba barajando, bueno, calculando los niveles, me marcaba el 61,8. Se atacaba en estos niveles, el precio impulsaba en este zonal prácticamente, pero a la vez no se ha conseguido superar la curva de media de 55 sesiones, es decir, aquí no tenemos cierres por encima de este zonal de los 0,2248. No me gustan las velas que ha dejado en este zonal, tiene incluso cierres por debajo de este nivel, sí que está respetando esta vela de mínimos, no ha cerrado por debajo de esa vela, pero me genera mis dudas de que no quiera incluso caer al origen, caer a estos entornos de los 0,1539. Quizás sea mejor buscar niveles de resistencia, ver batir niveles de resistencia para despejar dudas. Me marcaría este zonal, aquí tiene este máximo, es el 38,2 de los retrocesos, justamente está atacando prácticamente estos niveles. Le pediría superación de los 0,2085, pero al tener aquí la media de 133 sesiones, ese zonal de curva de media, le pediría incluso superación de los 21,04, 0,2118. Cierres por encima de este nivel me alertarían incluso de, bueno, pues en principio un movimiento a este origen, a los 22,94, pero muchas posibilidades de volver a querer atacar este zonal de máximos en los 0,2605. No obstante, y vuelvo a recalcar, sí, solemos marcar niveles de soporte de corto plazo, pero el soporte fuerte, digamos, el soporte de medio plazo está en estos zonales. El precio por el momento está respetando este nivel de soporte de medio plazo. Muchas veces os decimos, la pérdida de soportes de corto plazo no implica que sí o sí se vaya a visitar este nivel, que la mayoría de veces se visita, sí, pero a la vez si viéramos ruptura de este nivel de resistencia, de este zonal de la media que hemos comentado, y superación de este origen de movimiento, pues todo nos alertaría de que puede venir un nuevo impulso alcista. De hecho, recordad que teníamos incluso, bueno, pues marcado un nivel proyectivo, una siguiente proyección alcista en los 0,314. Y hasta aquí este análisis de hoy. Bueno, pues ya veis, aparte de Shiba Inu, varias criptomonedas y token para vigilar niveles. Espero que no se os haya hecho largo el vídeo, pero bueno, quería lanzar bueno, pues esa llamada a la calma o esa llamada al confiar más en el análisis y evitar de vez en cuando ese bombardeo de noticias que, bueno, pues sí suele llegar en los peores momentos. Pero bueno, como siempre os digo, espero que gusten los niveles. Mejor aún, espero que os ayuden a la hora de invertir, no solo en Shiba Inu, en otras criptomonedas. Gracias siempre por vuestro tiempo. Recordarte que le des al me gusta, que compartas el vídeo en redes sociales y foros, que te suscribas si no eres suscriptor, es la manera de ayudar al canal. Suerte con tus inversiones, ten tu propio criterio y hasta próximos vídeos.